La cuarta ponencia tiene por título Parques eólicos y aves, cómo predecir y evitar impactos. Va a estar a cargo de don Miguel Ferrer. Don Miguel Ferrer Baena, que es un sevillano, nacido en el año 1962. Él es licenciado en Biología y doctor en Ecología, profesor de investigación de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde el año 1993. Ha sido director de la Estación Biológica de Doñana del año 96 al 2000 y de la Raptor Research Foundation de Estados Unidos del año 98 al 2000. Hoy, actualmente, es presidente de la Fundación Migres, de la Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio, investigador asociado de Hawk Mountain Sanctuary de Estados Unidos y miembro del Grupo de Expertos en Biodiversidad y Cambio Global del Consejo de Europa. Es especialista en ecología y comportamiento de vertebrados, biología de la conservación de aves de presa, especialmente del águila imperial, migración de aves y cambio global. Ha publicado 11 libros en español y en inglés y más de 140 artículos científicos en las más importantes revistas del mundo. Él es Premio Andalucía del Medio Ambiente en el año 1999 por los trabajos que hizo de investigación tras el vertido tóxico de Aznalcóllar. Distinción especial de la Junta de Andalucía en el año 2004 y Premio Frank and Frederick Hammerstrom en el año 2005, otorgado en Estados Unidos por la excelencia en la investigación científica y conservación de las aves de pesca. Señoras y señores, con ustedes, don Miguel Ferrer. Bueno, buenas tardes. Procuraré no separarme demasiado del atril porque ya he podido comprobar que no se escucha demasiado bien. Yo, igual que el ponente anterior, Isabel Pastor, también me gustaría poder contestar algunas de las cosas que se han oído aquí, pero como tampoco era mi objetivo, voy a intentar hablar de lo que sé, que es sobre el impacto de parques eólicos en las aves, cómo predecirlos y cómo evitarlos. En cualquier caso, sí quisiera hacer un pequeño comentario. Esto que veo me recuerda mucho a la primera vez que Red Eléctrica trazó un cable en el estrecho, donde también hubo una cierta desinformación y un cierto nivel de oposición, por lo menos de un sector social. Todo aquello acabó con un cambio de alcalde y con un cero inversiones en temas ambientales y, por supuesto, nunca se pudo demostrar que a partir de entonces los tarifeños padezcan todos leucemia, ni tampoco que el Voraz fuera afectado por la instalación de un cable, sino más bien, por, como se ha dicho antes también, por la sobreexplotación pesquera. En cualquier caso, es obvio que necesitamos cambiar el modelo económico y también el modelo energético. No son la misma cosa, pero aquí estamos hablando sobre todo de modelos energéticos. Yo, obviamente, en ese sentido no puedo ser otra cosa más que partidario de un nuevo modelo económico y energético, porque es obvio que lo necesitamos, pero también es obvio que eso no significa hacerlo mal. ¿No se oye? ¿Ahora? Vale. Digo que soy partidario porque no tenemos otra opción de cambiar de sistema económico y energético, pero eso no quiere decir que tengamos que hacerlo a cualquier precio o hacerlo mal. Como todas las cosas, los parques eólicos, como todas las demás cosas en la vida, se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y nuestro papel, el papel de los científicos aquí, no es decidir si se ha de hacer o no un parque eólico. Eso le corresponde a los ciudadanos a través de sus políticos. Nuestro papel es, en el caso de que se decida hacer, asesorar para que se haga de la mejor forma posible. Eso es lo que voy a tratar de contaros, qué hemos aprendido hasta ahora de cómo evitar que los parques eólicos supongan una amenaza para las aves, cómo podemos predecir cuál es el mejor lugar donde colocar un parque eólico y cómo evitar los posibles problemas derivados de su ubicación. Bueno, esto voy a pasar un poco rápido porque es verdad que vamos un poco tarde y ya se ha hablado, pero en general la potencia eólica instalada, como sabéis, está creciendo. España ocupa el segundo lugar en cuanto a producción energética por aerogeneradores y Andalucía, a pesar de ser la primera en que empezó a instalarse parques eólicos, no es, sin embargo, la primera de potencia instalada, entre otras cosas porque las restricciones ambientales que se han empleado en Andalucía han sido bastante estrictas, de lo cual yo personalmente me alegro, ¿no?
pero en realidad, y eso lo saben bien los promotores de parques eólicos, son los requerimientos ambientales el principal escollo o el principal motivo por el cual los proyectos de parques eólicos se demoran mucho en el tiempo. Esta es una previsión de la evolución de la instalación de energía eólica. Ya hemos visto ante otras diapositivas parecidas. Solo deciros que la energía eólica no es nada nuevo. Efectivamente, había molinos de viento 500 años antes de Cristo. Este es probablemente el primer modelo de molino moderno para generar energía. Era un modelo bipala que se instaló en Francia. Y de ahí hasta los modelos actuales de 4,5 megavatios de potencia, pues se ha recorrido un largo camino tecnológico, que sin duda hay que seguir recorriendo, sobre todo, o por lo menos a mí me interesa especialmente, los aspectos ambientales. Por supuesto, la energía eólica, como sabéis, es una fuente inagotable, es un proceso exento de problemas de contaminación, no produce gases tóxicos, no incide sobre las propiedades físico-químicas del suelo, etcétera. Además, su instalación, es decir, que parte de la energía que consumimos provenga de ese tipo de fuentes y no de combustibles fósiles, supone dejar de emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero, que, como acaba de explicarnos el ponente anterior, es al día de hoy probablemente el mayor problema con el que se enfrenta la humanidad. Pero eso no quiere decir que estén exentos de afecciones, como también nos ha dicho el ponente anterior. Por supuesto, los parques eólicos tienen un efecto sobre el lugar que se instalan y esos efectos son variados. En el caso que a nosotros más nos interesa, pueden causar efectos sobre las poblaciones de aves, directamente causando muerte por colisión contra las palas, o de formas indirectas, haciendo que las aves dejen de utilizar la zona donde se instala el parque eólico como lugar de alimentación, como lugar de reproducción o como lugar de paso. Hemos avanzado también bastante, incluso en los parques eólicos modernos. Este es un parque eólico instalado en Estados Unidos hace ya bastante tiempo, con un diseño que ahora consideraremos anticuado y que sin duda provoca efectos sobre las aves en forma de mortalidad por colisión. Nosotros en España empezamos a trabajar en este problema en el año 1993 en la provincia de Cádiz, en una instalación eólica conocida como E3, cerca de Tarifa. Es esta la zona donde estaban instalados los parques eólicos con los que empezamos a estudiar este problema. Y nuestro interés era averiguar que si tenían o no impacto directo sobre las aves y murciélagos, que eran básicamente las especies más susceptibles de colisión, qué efecto podían tener también su instalación sobre otro grupo de seres vivos, como pequeños mamíferos o reptiles, y el efecto indirecto sobre hábitat de alimentación o de nidificación. Ahí os pongo un pequeño resumen, no hace falta leerlo, la letra es pequeñita, pero es simplemente para indicar que ya en aquel momento había, aunque pocos, había estudios que indicaban una incidencia en general relativamente baja, tanto en mortalidad directa como en efectos indirectos sobre el hábitat. Se habían encontrado en diferentes lugares del mundo, pero en general el impacto era relativamente bajo. ¿Cómo se estudia ese tipo de problemas? ¿Cómo podemos saber cuál es la incidencia real que tiene sobre las aves? ¿Cómo predecirlo y cómo evitar esa incidencia en el caso de que exista? Bueno, en Cádiz, fundamentalmente en Cádiz, es donde se han desarrollado la mayor parte de los estudios sobre impacto de parques eólicos en aves, y la verdad es que la información que se ha generado es la información más relevante publicada en el mundo hasta ahora. En Cádiz, en concreto, hemos trabajado con más de 20 parques eólicos terrestres, evidentemente, donde la mortalidad encontrada en contra de lo que suponíamos al principio ha sido bastante elevada. De hecho, en total hemos encontrado más de 600 cadáveres de aves en los parques eólicos de la comarca de la Janda. Básicamente, las especies afectadas son particularmente aves de presa de gran tamaño, especialmente buitres leonados, y también un gran grupo de especies afectadas son los pequeños pajaritos, los paseriformes. El resultado de los estudios, no voy a marearos mucho con cómo se hacen, pero el resultado de los estudios indican que en los 20 parques estudiados en Cádiz, hay bastantes más, como ya se ha dicho antes, morían unas 87 buitres por año, en total unas 124 rapaces, es decir, unas 337 pájaros por año solo en esos 20 parques. Evidentemente, que mueran más o menos pájaros puede ser relevante, puede ser importante si está afectando a una especie cuyo tamaño de población es pequeño. Hay especies con un número de individuos muy abundante donde una mortalidad relativa como esta puede no tener demasiada importancia. El efecto que pueda tener sobre especies amenazadas es otro tema. De hecho, los parques eólicos están afectando a algunas especies cuyos efectivos poblacionales no son demasiado altos. Es decir, hay motivos para preocuparse por el impacto que están ocasionando algunos parques eólicos en algunos emplazamientos concretos. Sin embargo, y por poner las cosas en su contexto,
El impacto sobre las aves que produce la actividad del ser humano no es solamente los parques eólicos, hay otras muchas, y particularmente tendidos eléctricos, un tema con el que hemos trabajado durante mucho tiempo. La mortalidad, por ejemplo, que se ocasionaba en tendidos eléctricos era mucho mayor que la que podemos registrar ahora mismo en parques eólicos. Y una nota para la esperanza: a pesar de que era un problema mucho más grave el de los tendidos eléctricos, al día de hoy está resuelto. Y al día de hoy en Andalucía la mortalidad de aves en tendidos eléctricos se ha reducido un 82%. Eso quiere decir que los parques eólicos, si plantean problemas, también podemos intentar solucionarlos. Para intentar arreglar un problema, el primer paso, sin duda, en mi opinión, es entenderlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo de verdad? La primera pregunta es: ¿todos los parques eólicos son peligrosos? Los estudios demuestran que no, que la diferencia de mortalidad entre parques es muy elevada. Hay parques eólicos que matan muchos pájaros y hay parques que no matan prácticamente ninguno. Ahí podéis ver en un estudio en concreto de 20 instalaciones eólicas, insisto, en tierra, donde algunos parques, los señalados con flecha roja, tienen una mortalidad muy elevada, mientras que la mayor parte de los parques tienen una mortalidad moderada o baja. Es de nuevo una tarta con la distribución. El color rojo pertenece a un solo parque que él solo era el causante del 23% de la mortalidad total. Así pues, los resultados indican que las diferencias entre parques son significativas. Hay parques que matan mucho más que otros y hay parques que prácticamente no producen incidencia. Las diferencias son además de gran tamaño. Un solo parque, frente al resto de los otros 19, uno solo era capaz de matar el 23% de las aves totales que morían en la zona. Y muchos de los parques tenían registro de mortalidad cero o cercanos a cero. Esa mortalidad es variable entre años, es decir, podemos predecir que un parque que es relativamente seguro el año siguiente lo sea también o no. Haciendo los análisis correspondientes, la conclusión es que la distribución de la mortalidad es muy constante entre años. Más o menos mueren los mismos pájaros un año tras otro, más o menos, y la distribución de las muertes es muy parecida. Es decir, cuando hay un parque peligroso, lo va a seguir siendo peligroso el año próximo con mucha probabilidad, mientras que un parque seguro va a seguir siendo seguro el año próximo con mucha probabilidad. Lo que sí es interesante desde el punto de vista de arreglar los problemas es señalar que la variación estacional es importante. Es decir, la mortalidad en cualquier parque eólico no está distribuida de forma homogénea durante todos los meses del año, sino que tiene tendencia a estar concentrada en determinadas épocas. En este caso se ve muy bien que hay parques eólicos donde la concentración de la mortalidad está muy cercana en 2 o 3 meses del año. Eso tiene que ver, como os podéis imaginar, con aspectos del comportamiento de las aves, particularmente con pasos migratorios o con dispersión juvenil, dependiendo del tipo de especie de la que hablemos. Para que os hagáis una idea, en los meses de octubre y noviembre, en la especie más abundante entre las víctimas que se recogen en el parque eólico, que es el buitre leonado, el 54% de las víctimas morían en esos meses. Y además eso, de nuevo, no variaba significativamente entre años. Todos los años ocurre en las mismas fechas, en los mismos parques y en las mismas fechas. Pero mirando un poquito más en detalle, ¿hay diferencias para el mismo parque entre las máquinas? Es decir, ¿todas las máquinas del mismo parque son igual de peligrosas o hay diferencias importantes entre ellas? La respuesta es que hay diferencias importantes entre ellas. Incluso dentro del mismo parque hay máquinas que matan sistemáticamente aves, mientras que otras apenas lo hacen. Eso es una muy buena noticia desde el punto de vista de buscar soluciones, de entender cuál es el problema y buscar soluciones. Esto que veis es lo que nosotros llamaríamos una distribución de Poisson. No hace falta que os quedéis con el nombre, pero es interesante indicar que lo que señala es que las frecuencias más elevadas son ceros. La primera barra, la más alta, lo que indica son máquinas que tienen 0 víctimas. Eso quiere decir que incluso dentro de los parques son unas pocas máquinas en concreto las que acumulan la mayor parte de la mortalidad. Con lo cual, la intervención, ya sea preventiva o ya sea correctora, debe de estar circunscrita solamente a algunas cuantas máquinas en algunos cuantos meses del año, lo cual significa que el problema, en el caso de existir, puede tener solución relativamente sencilla. Si lo pintamos al revés, si lo que hacemos es ir colocando, supongamos que decidimos ir parando molinos que están causando mortalidad, empezando por los más peligrosos y siguiendo en orden decreciente. La reducción de la mortalidad que esperaríamos encontrar es la que veis ahí. Es decir, muy pocos molinos son responsables de la mortalidad total que se pueda registrar en un área como Cádiz. Si sabemos predecir qué molinos son y por qué esos y no otros son los causantes de la mortalidad, habremos dado un paso importante para encontrar soluciones que nos permitan predecir con más precisión dónde colocar parques eólicos e incluso dónde colocar cada una de las máquinas. En cualquier caso, por resumir, el 15% de los molinos matan más del 80% de las víctimas totales de la zona, con lo cual
concentrando los esfuerzos en unas cuantas máquinas podemos tener resultados significativos. En resumen, lo que hemos aprendido estudiando parques eólicos terrestres es esto, más o menos. Existe una tendencia a que las muertes estén muy concentradas en determinados molinos y eso es además estable entre años. La distribución de muertes está muy concentrada en algunos meses del año, no está homogéneamente distribuida. Y haciendo cálculos en los parques eólicos en los que hemos trabajado en Cádiz, con tan solo una reducción de la potencia total producida al año del 0,28, reduciríamos la mortalidad en torno al 50%. De hecho, este tipo de trabajo nos ayudó a asesorar tanto a la Consejería de Medio Ambiente como a los promotores eólicos para concentrar los esfuerzos de vigilancia y protección en determinadas máquinas en determinados momentos. Esta forma de resolver el problema se empezó a poner en marcha a finales del año pasado y hemos conseguido de momento una reducción del 40% de las muertes. Es una buena noticia, vamos por buen camino, pero obviamente esto se puede mejorar, podemos hacer las cosas todavía mejor. Llegados a este punto, una pregunta que a mí por lo menos me parecía lógica. Bueno, ¿y cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la que permitimos instalación de parques eólicos que producen mortalidad de aves, aunque después seamos capaces de arreglarlo? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se autorizaron desde el punto de vista ambiental parques que están matando pájaros con esta frecuencia? ¿Es que no se hicieron los estudios de impacto ambiental o es que se hicieron mal? Bueno, la verdad es que se hicieron los estudios de impacto ambiental y se hicieron correctamente con el nivel de conocimientos que entonces se tenía. Básicamente lo que se pensaba cuando se autorizaron los parques eólicos que ahora mismo estamos corrigiendo en Cádiz, se pensaba que una forma de predecir la mortalidad de aves en una zona sería contar el número de aves que pasan por la zona antes de colocar los molinos. En aquellas zonas donde pasaran muchos pájaros no se autorizaban, en aquellas zonas donde pasaran pocos sí. Eso fue lo que se hizo. Pero si cogemos esos mismos datos y lo comparamos 10 años después, los 20 parques eólicos, lo que encontramos es que no hay ninguna relación. No hay ninguna relación entre el número de aves que pasan por la zona y el número de aves que encontramos muertas. ¿Y eso por qué? Pues porque las aves no pasan por cualquier sitio en la zona, pasan por unos lugares preferentes, unos lugares donde el viento, en relación con la orografía, se encajona y hace que el ave prefiera pasar por ese sitio simplemente porque le cuesta menos trabajo. Es energéticamente mejor para él circular por zonas donde el viento está encajonado. Así que lo que hemos aprendido básicamente ha sido que la mortalidad en parques eólicos terrestres depende sobre todo de que haya aves susceptibles de accidentes. Por ejemplo, en una zona con muchos buitres, evidentemente el buitre ha de ser considerado como una especie potencialmente sensible al problema, y además al comportamiento del viento en relación con la orografía local a pequeña escala. Esto último es lo que no estaba resuelto cuando se hicieron los estudios de impacto ambiental previos y es lo que tratamos de resolver para mejorar nuestra capacidad de predicción sobre la mortalidad de aves entendidas en parques eólicos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hemos dado algunos pasos más. Unos pasos de lo que llamarían los fabricantes de coches de seguridad activa y otros de seguridad pasiva. El primero es un nuevo sistema complementario para tomar decisiones mejores sobre dónde autorizar o dónde no autorizar no solamente los parques, sino incluso cada uno de los aerogeneradores, que es un ensayo en túnel del viento que veremos ahora. Y el otro es un intento de desarrollar un sistema para evitar los problemas donde ya se ha instalado el aerogenerador. Básicamente, para poder predecir en qué zonas en concreto se pueden producir colisiones de aves con molinos, lo que hicimos fue trabajar con modelos a escala de la orografía de un parque real, introducirlo en un túnel del viento y hacer los test sobre si éramos capaces de predecir por dónde iban a pasar las aves. Vamos a ver aquí, ahí veis una réplica a escala de una orografía real que corresponde a un parque eólico instalado en Cádiz. Este es el ensayo en túnel del viento y lo que nos permite es predecir por dónde se va a mover una partícula que atraviese esa orografía con esa dirección de viento e intensidad. Ese resultado lo comparamos con los resultados obtenidos en el campo y la conclusión es clara. Las aves se mueven evidentemente por donde menos coste energético tienen y por lo tanto podemos predecir por dónde se van a mover a escala de decenas de metros. Este tipo de sistemas de mejora en la predicción, ya sea en túneles de viento, ya sea, espero que dentro de poco, una aplicación informática que no haga necesario el uso del túnel de viento, nos permiten ahora mismo ser mucho más precisos a la hora de decir si un parque eólico va o no tener impacto, un parque eólico terrestre, y además incluso asesorar a la Consejería de Medio Ambiente o a los promotores sobre la necesidad de cambiar la ubicación de molinos concretos. Es algo que no sabíamos hace 10 años y es en parte lo que explica por qué algunos de los parques autorizados estaban produciendo muertes.
La otra línea de trabajo que estamos desarrollando es un sistema para prevenir el impacto cuando ya el molino está instalado y está operativo. Básicamente la idea es utilizar un detector de imágenes que es capaz de calcular con precisión la trayectoria del pájaro. Es capaz de distinguir un pájaro de cualquier otro objeto y es capaz también de calcular con precisión la trayectoria. Si la trayectoria es de colisión contra el molino, en el caso de pájaros grandes, de momento, en el prototipo tenemos un tiempo de respuesta de 1 minuto 7 segundos. Con 1 minuto 7 segundos deberíamos de ser capaces de bajar la velocidad de giro de las aspas lo suficiente para evitar el problema. Esto no está todavía terminado, ni mucho menos, estamos trabajando en ello y falta, por supuesto, mejorar el prototipo y hacer las pruebas y ensayos en el campo. Ya sea este sistema, ya sea cualquier otro, deberíamos de desarrollar sistemas para evitar que los molinos instalados incorrectamente sigan produciendo bajas. Todo este tipo de trabajo ha sido objeto de muchas publicaciones. Puede estar, para los que estén interesados, están disponibles en Internet sobre todo lo que hemos aprendido sobre molinos terrestres y cómo evitar su impacto sobre aves. E incluso he publicado un libro que es una revisión de qué se sabe de este tema en el mundo y decir que efectivamente en este tema en concreto, los aspectos de impacto directo sobre aves de parques eólicos, España es un país de referencia en el contexto internacional. Bien, ¿y a los parques marinos qué? Bueno, ya hemos visto que los parques marinos probablemente tienen un futuro bastante de desarrollo, parece bastante intenso, así que es un objetivo necesario, en mi opinión, también ser capaces de mejorar nuestra capacidad de predicción sobre los impactos que van a tener los parques eólicos marinos en todos los aspectos, pero desde luego también en el impacto sobre las aves marinas. Esta figura ya la hemos visto varias veces. Señalar que los lugares de ubicación, Chipiona, el mar enfrente de Chipiona, es un lugar especialmente importante, no porque las aves migratorias de Doñana, los flamencos, vayan a dar la curva por aquí, no se trata de flamencos, es fundamentalmente una migración que no es de componente norte-sur, sino componente este-oeste, es la migración de aves marinas, tanto pelágicas como costeras, que se mueven del Mediterráneo al Atlántico y viceversa. Son esas las que nos preocupan porque pasan por el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar, y no Doñana, es el lugar especialmente relevante para la migración de aves. En el estrecho pasan 30 millones de aves de 380 especies cada año. Y, insisto, fundamentalmente, en lo que se refiere a parque eólico marino, nos preocupa la migración este-oeste de las aves pelágicas y las aves costeras. Este tipo de aves, que espero que muchos de vosotros hayáis tenido la suerte de disfrutarlas en el mar. Estos son el objetivo del trabajo en lo que se refiere a predecir dónde debería de colocarse, en caso de que se coloque, el parque eólico e incluso cada uno de los aerogeneradores. Básicamente tenemos datos de migración de aves costeras tomados en el estrecho durante los últimos 10 años que indican que este es uno de los lugares más importantes de paso para este tipo de aves. Hay algunas especies en concreto cuyas poblaciones, por ejemplo, el 80% de las poblaciones de la pardela balear, una especie muy amenazada, pasan por esta zona. Por lo tanto, si hiciéramos mal las cosas y colocáramos una fuente de mortalidad importante en este paso, podríamos afectar gravemente a la supervivencia de algunas especies amenazadas. En esta zona en concreto hay 21 especies que deberían ser objeto de especial atención a la hora de decidir la ubicación concreta del parque eólico o si se ha de hacer o no. Son estas que he resumido aquí. Hay que tener en cuenta, además, que los parques eólicos, como he dicho, tanto los terrestres como los marinos, no solamente pueden tener afecciones por mortalidad directa, sino también por efectos barrera, es decir, impedir el paso de las aves o obligarlas a dar un rodeo que supone un incremento en el coste energético. Pueden también afectar a zonas de nidificación, potencialmente al menos. Todos esos factores juntos pueden tener incidencias, a veces positivas, a veces negativas, sobre el tamaño de las poblaciones. Por ejemplo, la instalación de parques eólicos marinos con un pilar que está sujeto al fondo posiblemente tenga un efecto de incremento local de la biodiversidad que incluso es posible que pueda afectar positivamente a algunas especies. Pero sin duda también existen otros efectos negativos y creo que nuestra obligación es desarrollar las herramientas necesarias desde el punto de vista científico para que la predicción de lo que vamos a hacer sea lo más correcta posible. Esto es una imagen que muestra como un radar colocado esto es una instalación offshore, creo que es en Dinamarca. Sí, en Dinamarca. Donde lo que veis como si estuviera dibujado a lápiz son los trazos que siguen los vuelos que hacen las aves marinas costeras, pelágicas, en este caso las aves marinas que pasan toda su vida en el mar, para que nos entendamos. Cada una de las rayas negras significa un ejemplar seguido con radar y los puntos rojos representan la ubicación de los molinos de viento en un parque eólico.
se puede apreciar muy bien cómo hay un claro efecto de evitación del parque, es decir, el parque genera una especie de blanco, de vacío, en las zonas utilizadas por las aves marinas. Este tipo de fenómenos es lo que queremos decir cuando hablamos de efectos sobre el hábitat, ¿no? Independientemente de si hay colisión o no, están haciendo que las aves marinas utilicen el espacio de una forma diferente a como lo hacían antes, y eso a veces puede tener consecuencias. Bien, lo que hemos aprendido de parques terrestres, que hemos visto antes, era básicamente que depende de la cantidad de aves susceptibles de accidente y de la orografía local. Pero ¿qué se puede hacer en un parque marino donde no existe por definición orografía local? Estamos hablando del mar, no hay relieves, no hay montañas. ¿Hasta qué punto puede ser aplicable lo que hemos descubierto hasta ahora en parques terrestres? Parece en principio que los métodos parecidos al túnel de viento o aplicaciones informáticas derivadas de este concepto no podrían ser utilizables en el mar, por eso, porque no existe orografía. Sin embargo, puede ser que sí, que nos ayuden a pesar de todo. Intentaré explicarlo. En el Estrecho de Gibraltar llevamos tiempo trabajando con migración de aves costeras utilizando seguimiento por radar, que es la única forma de trabajar con este tipo de especies que, como decía antes, son aves pelágicas y por lo tanto pasan toda su vida en el mar, excepto cuando se reproducen. Es muy difícil tener información de cómo se mueven si no es utilizando técnicas como el seguimiento con radar. Ese seguimiento con radar nos ha permitido, por ejemplo, en el caso del estrecho, trazar con precisión las zonas utilizadas por diferentes especies en diferentes momentos. Sabemos cuál es su trayectoria con mucha precisión. Curiosamente, esa trayectoria, o no tan curiosamente, está muy relacionada con los vientos. En el gráfico lo que se puede ver es que hay un grupo de curvas que bajan y otras que suben. Eso es la distancia a la que atraviesan el estrecho de la costa, la distancia de la costa a la que pasan las aves, dependiendo de la especie y dependiendo del viento. Si el viento sopla en una dirección, las aves tienden a alejarse cuanto más fuerte sea. Si el viento sopla en otra dirección, las aves tienden a acercarse a la costa tanto más cuanto más fuerte sea el viento. Es decir, incluso en el mar, el efecto que tiene el viento sobre el relieve costero hace que las aves se acerquen o se alejen de la costa. Y por lo tanto puede ser potencialmente también una herramienta interesante para ayudarnos a predecir o a sugerir dónde debería de instalarse un parque eólico marino en el caso de que se decida instalar. Podríamos, por lo tanto, intentar evitar tener situaciones como esta o evitar efectos de mortalidad importantes si conseguimos colocar el parque eólico en una zona donde sabemos que el grueso de las migraciones costeras no va a tener lugar en ninguna de las condiciones probables de viento. Y por último, y para acabar, y espero no haberme pasado el tiempo, solo un par de reflexiones. La necesidad de cambiar el modelo energético es evidente para mí, pero también, como decía la delegada de Innovación, necesitamos un cambio de modelo económico. Quiero decir, no se trata de sustituir las centrales térmicas por centrales eólicas como esta que veis en la foto. Se trata de cambiar nuestro modelo de consumo energético, nuestro modelo de vida, nuestro modelo económico. No podemos seguir creciendo indefinidamente solamente cambiando el combustible fósil por uno que sea limpio y continuar la carrera como si nada. Los límites del crecimiento no están solo relacionados con el cambio climático, sino con otros muchos más aspectos de la biosfera y, por lo tanto, no es solamente un cambio de tipo de energía, sino un cambio de modelo económico y probablemente de forma de pensar en el mundo el que tendrá que tener lugar inevitablemente en las próximas decenas de años. Esperemos, porque si no las consecuencias van a ser mucho peores. Y segundo, las energías renovables tienen una diferencia que a mí me parece interesante con respecto a las convencionales, muchas, pero una de ellas es que tienen una ocupación mayor del territorio. Eso significa que mientras hasta hace bien poco en esta ciudad de Chipiona encendéis la luz y consumís energía para cosas como actividades turísticas que no sabéis de dónde viene, probablemente venga de alguna central nuclear en Extremadura, ahora de repente las fuentes de producción y los puntos de consumo van a estar más cerca si el desarrollo va a ser por la vía de la renovable, porque necesita mayor ocupación del territorio y tendremos que acostumbrarnos a ver las consecuencias de nuestro consumo energético con nuestros propios ojos. Es decir, lo que os va a pasar aquí o lo que está pasando aquí está pasando en todos lados. Todo el mundo, o casi todo el mundo, ve ya algún molino en sus desplazamientos cercanos, en el entorno de su ciudad, o placas solares. Eso es lo que nos espera, ser conscientes de que nuestro consumo tiene que salir de algún sitio y no podemos esconderlo indefinidamente debajo de la alfombra. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Miguel Ferrer, presidente de la Fundación Migres. Penúltima ponencia de esta primera jornada, presente y futuro de la energía eólica marina, que se está celebrando en Chipiona. Hemos recuperado un poquito de tiempo con esta última intervención.